Genial. Bueno, qué gusto que estén acá. Esta semana me inspiré en mí, me inspiré en lo que me estaba pasando a mí para hablar de lo que es el ciclo menstrual y conversándolo en consulta con las chicas, con mis pacientes, se sabe mucho menos de lo que tendríamos que saber. Y de hecho bueno, por eso es como clave para mí empezar a hablar cada vez más de esto. Y de hecho, cuando hice la votación en el grupo, la gran mayoría no conocía sobre lo que vamos a hablar hoy. Y como dice Noé, cuando una más empieza a conocer, más te indignas de que no te lo hayan enseñado en la escuela. Entonces, bueno, para paliar eso que no hemos aprendido en la escuela y quizás en nuestra casa, es que nos reunimos hoy. Acá voy a compartir pantalla para que podamos ver unos gráficos. Me interesa de quienes están acá, quienes han escuchado hablar sobre los beneficios de la ciclicidad, por decirlo de alguna manera, como esto de que nuestra ciclicidad es algo importante y que lo podamos usar a nuestro favor, y sobre el método sintotérmico. Si quieren, pónganme acá en el chat si han escuchado o no, o si vienen, si es la primera vez que toman contacto con esto. Nunca había escuchado, dice Valen. Gracias a Noé, nunca había escuchado. Bien, y me interesa saber más o menos en qué etapa de su vida están. Si se están acercando a la menopausia, si todavía están lejos de eso, si ya se encuentran en menopausia, si quieren buscar embarazo, cómo se vienen vinculando con su ciclo, con su ciclicidad. A ver, que no veo. O si a lo mejor no sabían que tenían un vínculo con su ciclicidad. Acercándome a menopausia y con una hija preadolescente. Ah, bien, bueno, bienvenidísima, bienvenidísima. 48 años, aún no tengo síntomas de menopausia. Me dice la ginecóloga que falta, pero no lo tengo muy en cuenta. Bien. Bueno, me gustaría introducirlas a cómo funciona nuestro circuito hormonal, sobre todo lo que son nuestras hormonas sexuales. En realidad, todas nuestras hormonas están vinculadas entre sí, todas. El cortisol, como es la hormona tiroidea, la insulina, el azúcar en sangre, si bien no es una hormona nuestro azúcar en sangre, pero el azúcar en sangre, la velocidad de nuestro corazón, todos estos circuitos están integrados. Y están totalmente integrados al estrés, como ya hemos visto en otras de nuestras charlas. Recuerdan que esta relación mente y cuerpo, como lo que yo pienso, mi cuerpo lo toma como real, entonces responde brindándome lo que necesito, en base a eso la producción de hormonas, de adrenalina, de cortisol, de melatonina. Y con nuestras hormonas sexuales no es la excepción. Entonces quiero contarles un poco el funcionamiento básico de este circuito. Nosotros tenemos hormonas hipofisarias, tenemos como la madre de todas las glándulas
Una glándula es un órgano que produce hormonas. Entonces, la madre de todas las otras hormonas y glándulas es la hipófisis, que está acá, está como dentro del cráneo. Y esta es la que está íntimamente en contacto con el sistema nervioso, el hipotálamo y el sistema nervioso. Entonces, acá es donde podemos ver clara la unión sistema nervioso, sistema endocrino o sistema hormonal. Entonces, la hipófisis es la madre de todas y está ahí sensando, es la que recibe información. Y dice, ¿cómo está, por ejemplo, Rocío? ¿Cómo está Rocío? ¿Pudo dormir bien? ¿Está estresada? ¿Está en peligro? ¿Está enamorada? ¿Es feliz? ¿Tiene que rendir? ¿Cuánto comió hoy? Entonces, mi hipófisis es la que está todo el tiempo recibiendo información sobre mí y en base a eso dice, bueno, según cómo está Rocío, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hormonas y qué indicaciones le doy para que Rocío haga lo que tiene que hacer? Si yo estoy estresada y tengo que hacer un alto rendimiento de algo, dice, bueno, yo le voy a dar cortisol para que pueda rendir. Entonces, esta que es la madre, lo que va a hacer es enviar una hormona mensajera. No es que la hipófisis va a producir cortisol, sino que va a producir un mensaje por otra hormona para mis suprarrenales para que yo produzca cortisol. ¿Me siguen hasta acá? Y lo mismo va a hacer con los ovarios, que son nuestras glándulas sexuales. ¿Sí? El ovario produce hormonas y produce un óvulo. Son los dos productos que tiene el ovario. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a ordenar el ciclo de Rocío? Y en base a cómo lo quiere ordenar, dice, vamos a tener un ciclo de 28 días. ¿Cuántos estrógenos hay? Se pone a censar productos en sangre y envía mensajeros que le dicen a los ovarios, qué tienen que hacer. La primera fase de nuestro ciclo se caracteriza por un mensajero que se llama FSH o folículo estimulante, que lo que le va a decir es que produzca estrógenos. Va a llamar al óvulo, que es una célula que ya está ahí, que va a empezar a madurar, y le va a decir, vos trabajás, producís estrógenos. Y los óvulos, que están madurándose, hasta el momento en donde maduran en su máxima expresión, que es la ovulación. Pero antes de eso, todos los óvulos empiezan a trabajar para hacer como una carrera a ver cuál es el que va a producir más estrógenos. Entonces, acá podemos ver en este gráfico la curva de la cantidad de este mensajero que va a estar circulando en sangre. Entonces, a medida que va pasando los primeros días del ciclo, la fase día 1 a 6, 7, a medida que va subiendo, pasando los días, vamos teniendo más cantidad de este mensajero. Hasta que llega un momento que ya después no es necesario que este mensajero esté ahí. Todo esto es súper largo, pero se los estoy haciendo muy resumido. Entonces, gracias a gracias a que está este mensajero, que es la FSH, estimulando acá, es que el ovario y el óvulo van a responder produciendo estrógenos. Entonces, la primera mitad de nuestro ciclo se caracteriza por estos dos grandes mensajeros, la FSH y el estrógeno. El estrógeno es una hormona que etimológicamente viene de celo o de calentura. Y lo que busca hacer es justamente llevarnos a un estado de estar en celo, como los animales, para poder vincularnos y tener una reproducción. Entonces, después de este mensaje, estos estrógenos van a cumplir ciertas funciones en el cuerpo. Después de esto, el cuerpo dice, listo, ya maduró mi óvulo, ya está listo para ser fecundado, necesito un espermatozoide que esté ahí, entonces muchas veces en esta fase salimos a buscar espermatozoides, y después se pasa a otro modo. Ahí es donde el cuerpo sospecha que puede estar embarazado, aparece otro mensajero, en realidad un poquito antes de eso, que es el que le da el empuje final al ovario, al óvulo y al ovario, y le da la maduración final a nuestro óvulo para que madure. Después madura el óvulo y cuando se está yendo, aparece otra hormona, que es la que nos permite como empollar a ese huevo o a ese óvulo que el cuerpo
infiere que a lo mejor fue fecundado. Entonces aparece la progesterona como otra hormona que tiene otras características, que ya no es esto de ponernos en celo, sino de darnos más cobijo como para empollar. Entonces, más o menos podemos entender cómo funcionamos en 28 días y para qué se dispone el cuerpo en la primera fase, en la primera mitad, que también después la podemos dividir, pero a grandes rasgos tenemos una primera fase dominada por estrógenos y otra fase dominada por progesterona con funciones distintas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Y esto no es una equivocación, no es una falla, no es que esto funciona y tiene sus virtudes, como yo lo relaciono, por ejemplo, con las estaciones del año. Puede gustarnos más el verano, y decir en el verano se puede ir a la pileta, salir al sol, los días son más largos. Puede gustarnos la primavera, porque hay flores y hay rico olor, pero todas las fases son necesarias. Necesitamos que durante el otoño se caigan las hojas para que esas hojas sean de abono y que en el invierno se nutran las raíces para que después puedan salir las flores y después los frutos. No podemos vivir en continuo verano ni en continuo invierno. Necesitamos las fases. Lo mismo que necesitamos el día y la noche. No podríamos vivir todo el día de día y nunca dormir, aunque por ahí quisiéramos, o es lo que termina sucediendo, o es lo que se propone desde la sociedad de productividad. Pero bueno, que esto parezca tiene muchísimas ventajas si sabemos cómo utilizarlas. Porque nos sirve saber que los frutos se cosechan en la primavera o en el verano, porque nos vamos a preparar para eso. Y nos sirve saber que en el otoño se caen las hojas para no pretender que ese árbol esté dándonos frutos en otra época, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos conocer para qué funciona, qué se habilita, qué se disponibiliza en cada una de estas fases, nos volvemos 1000 veces más eficientes, en lugar de ir en contra y capaz renegar porque es otoño y porque no tengo flores. Entonces, por eso me parece esencial que toda persona en el mundo, hombres y mujeres, pero sobre todo empecemos por las mujeres, conozcan esto. Les quiero mostrar un gráfico más, todo esto no lo vamos a ver hoy, esto. Estas hormonas tienen receptores en el cerebro. Entonces, no es, yo mucho tiempo creía, como les dije creo en el video esta semana, como, bueno, a mí nadie me va a decir qué voy a hacer y qué no voy a hacer en el ciclo menstrual, yo voy a gobernar todo, con la mente puedo todo. Y acá esta es una resonancia donde se ve cómo se activa el cerebro con las diferentes hormonas. Miren el nivel de actividad cerebral que hay durante la ovulación y miren el nivel de actividad cerebral que hay a nivel premenstrual. Funciona distinto el cerebro, ni mejor ni peor. Se habilitan funciones diferentes. Entonces podemos usar la riqueza de esta diferencia con eficacia y para eso las invité a esta charla de hoy. Y lo último, que esto no me gusta mucho mostrarlo, pero a la vez lo tengo que mostrar, es cómo se ve, este es nuestro gráfico en fases, ¿no? Premenstrual, como tenemos la fase menstrual, donde todas nuestras hormonas están abajo. La fase folicular, que es cuando empezamos a tener un poquito más de estrógeno, la fase ovulatoria, donde hay mucho estrógeno, y la fase lútea se llama, que es cuando solo hay progesterona. ¿Qué sucede con los anticonceptivos hormonales? Acá no sé, acá en los anticonceptivos hormonales lo que se hace es aportar desde afuera estrógeno y progesterona. Es una dosis fija. Todos los días yo tengo mi cuotita de las dos. Entonces, el gráfico no es este, sino que pasa a ser este, donde yo todos los días tengo la misma cantidad. Puede haber algunas variantes según el tipo de anticonceptivo, a veces puede variar un poquito, pero a grandes rasgos lo que hacemos es esto. Entonces, nuestro cuerpo, si bien tiene su dosis o su cuota de hormona, ya no cicla.
empieza a funcionar con un patrón de 24 horas. Acá hay un día, acá hay otro día, acá hay otro día, acá hay otro día. Entonces, es un cuerpo que funciona totalmente diferente. Acá estoy. Entonces, todo lo que vamos a charlar hoy de cómo son las fases y todo eso, sobre todo aplica a personas que no estén tomando anticonceptivos. Pero si estás tomando anticonceptivos, me parecería genial que escuches para ampliar la mirada. Yo no estoy en contra de los anticonceptivos, muchas veces es una gran solución, sobre todo porque brinda seguridad. Y para el sistema nervioso la seguridad es clave. Y porque muchas veces es una opción frente a sangrados muy grandes o síndromes premenstruales muy importantes. Yo tengo muchas pacientes que han tenido anemia por su sangrado. Entonces, es una herramienta de seguridad y está bueno utilizarla. Sin embargo, creo que no es la más eficaz y que muchas veces desde la medicina recurrimos a los anticonceptivos cuando no tenemos otra opción. Se indican por acné, se indican por un montón de otras cosas, incluso por cuestiones de sangrados ginecológicos, pero porque la medicina a veces se ha quedado corta en recursos. Entonces, cuando empezamos a ampliar la mirada desde la psicoinmuno, desde el método sintotérmico, desde la medicina integrativa, la salud antiinflamatoria, resulta que no era la única solución el anticonceptivo, ni como anticonceptivo, la opción más segura, no, y tampoco como herramienta terapéutica. Entonces, como para ir ampliando la mirada y quizás si estás incómoda ya con tu anticonceptivo o tenés dudas, es lógico, porque ya vimos la diferencia entre los gráficos. Y el cuerpo está acostumbrado, digamos, nosotras las mujeres tenemos doble cromosoma X, entonces todas nuestras células tienen una información que dicen, che, yo estoy para ciclar, yo estoy para los 28 días, no estoy para este ritmo de 24. Entonces, bueno, para ampliar. Y en esto quería presentarles a Noé, ella es mi prima. Hemos crecido juntas, estudiamos juntas en la universidad, ella estudiaba abogacía y yo medicina, pero estudiábamos las dos ahí comiendo juntas, tomando mate y todo. Y Noé bueno, te voy a dejar que te presentes con Noé. Bienvenida. Hola a todas, si querés Roy poniéndome como coanfitriona así puedo compartir la presentación. Yo soy instructora en el método sintotérmico, además soy instructora en métodos de planificación familiar natural que abarca muchos más métodos que el sintotérmico, pero particularmente el sintotérmico es el que yo promuevo y estoy en una... No se escucha. La saqué, me parece. Creo que la eliminaste de la La llamada. eliminé. Sí, le decía como oyente nomás. Ah, pensé que le estaba poniendo como moderadora, pero no, la saqué. Justo lo que no tenía que hacer. Convertir en color. Eso es alguna venganza de cuando estaban estudiando juntas, me parece. Sí, sí. Sale todo a flor de piel. ¿No estás? No. Ahí te ¿Ahí me cambio. escuchan y me ven? Sí, ¿Ahí me ven y me añadir escuchan? confitura. Era porque me pusiste como colaboradora moderada, entonces me decía que me silencia y me apaga la cámara y se ve que es como para hacer ahí de hacker. Claro. Ahí te puse como coanfitriona, creo. Claro, eso es lo que tengo. Ahí está. Pasó de silenciada a coanfitriona. Bien. Bien, genial. Bueno, les decía que yo soy instructora del método sintotérmico, soy residida en la Universidad Católica Argentina y me encanta que se generen estos espacios y poder mostrarles que existe un método natural que tiene un gran nivel de efectividad y que a ustedes les va a permitir conocer en qué etapa de su ciclo están y cómo están funcionando sus hormonas. Así que, bueno, se los voy a presentar. A ver, cuestiones técnicas, Ro. Vamos a ver que se ponga la presentación. Ahí se me pone... Las quiero seguir viendo, pero todavía no logro presentar. Ahí yo no las veo. No sé si ustedes ven Sí, completa la pantalla.
Estuvimos de 10. Bueno, lo voy a compartir así, aunque no las vea, y van abriendo el micrófono y me van haciendo preguntas. ¿Les parece? La idea es que es una charla abierta, así que pueden ir preguntando y vamos conversando. Esto no es una clase magistral. Y bueno, como les decía, mi objetivo hoy, y para lo que me invitó Ro, es contarles cómo funciona el método sintotérmico para que puedan entender la importancia que tiene conocer este método y que la mayor cantidad posible de mujeres lo utilicemos como una herramienta de autoconocimiento para conocer cómo funcionan nuestros procesos de fertilidad. Porque como les decía Ro, las mujeres estamos hechas para ciclar, nuestras hormonas se preparan para eso. Entonces hablamos esto de procesos de fertilidad. Bueno, en relación a cuántos ya han escuchado hablar del método sintotérmico, esa pregunta ya la hizo Ro, y les quiero decir que esta charla es para todas ustedes que hoy se han conectado, porque el método sintotérmico nos acompaña desde antes de la primera menstruación. Veía ahí que una de las participantes decía que su hija estaba ahí en la preadolescencia. Bueno, este método nos permite acompañar desde antes de esa primera menstruación y hasta la última. ¿Cómo es eso posible? Lo van a descubrir ahora a medida que les vaya explicando cómo funciona. Pero también está como esta creencia de no, ya estoy en la perimenopausia y el método sintotérmico no me va a servir. Al contrario, el método sintotérmico va a dar mucha información, incluso en esa etapa de la vida de la mujer. Y eso es todo lo que les quiero contar y transmitir hoy. Pero, algo que la Ro no les dijo es que yo, además de abogada, soy profesora. Y cuando uno va a hablar para un grupo que no conoce, y más sobre estos temas que son tan delicados y tan sensibles, lo que tiene que hacer es mostrar su enfoque, desde dónde es que va a explicar lo que va a explicar. Y acá me tengo que remontar a mi historia con el ciclo menstrual. Y eso también les va a permitir ver esto que la Ro les mostraba recién, de cómo funcionan las hormonas en uno y cómo eso nos va a dar información de uno mismo. Bueno, en base a mi historia les voy a mostrar cómo el método sintotérmico es un camino de autoconocimiento. Esta foto corresponde al año en que yo tuve mi primera menstruación, en el 2005, y no sé cuánta edad se imaginan que tengo en esa foto, pero 9 años no tenía, ni 11 años. En esa foto yo tenía 14 años. Mi primera menstruación tardó mucho en llegar, y yo tenía muchas ganas de que esa menstruación llegara. En mi familia se había hablado siempre de menstruación. ¿Por qué? Porque a mi abuela le había menstruado por primera vez a los 19 años, una tía a los 16, mi mamá a los 11. Entonces era algo en lo que mi mamá estaba muy alerta, era como, bueno, ¿y qué pasará conmigo, digamos? ¿Será que llegará temprano, llegará más tarde? Era algo en lo que mi mamá tenía mucha expectativa y que yo tuve años esperando esa primera menstruación. Entonces cuando llega, casi a mis 14 años, yo me lo tomé como una fiesta. Fue como, bueno, al fin tengo la menstruación. En esa época mis amigas pensaban que yo mentía, que me daba vergüenza de decir que menstruaba, porque yo les decía, no, a mí no me vino. Y era verdad, no me había venido. Pero tantos años de espera de esta menstruación a mí me permitió no solo recibirla como una fiesta, sino también empezar a registrar. ¿Por qué? Porque mis amigas, en ese momento no había celulares, o lo que había eran los famosos zapatos, tenían, no sé, las hojitas cuadriculadas de la carpeta y anotaban menstruación, día 1, 2 y 3, y al mes siguiente, o sea, tampoco es que se registraba un montón, pero yo ya había visto a mis amigas hacer eso, entonces yo también lo empecé a hacer. Y yo anotaba cuando me venía la menstruación. Pero todas las historias siempre tienen una trama enredada. Les quiero mostrar lo que pasó conmigo. Por más de 15 años, mis ciclos duraron más de 30 días. Nunca tuve, hasta que llegué casi a los 30 años, un ciclo de 28 o 30 días. Todos mis ciclos eran irregulares. Estas son capturas de pantallas de mi celular, y son reales. 2014 y 2015, años muy estresantes en mi vida. Yo en el 2015 me recibí de abogada, estaba cursando el último año de la facultad. Y miren cómo eran mis ciclos. 46, 36, 44, 34, 50. El año anterior, 37, 36, 54. Así, esto era ciclar para mí. Y acá quiero hacer varias consideraciones. Primero, que yo les estoy diciendo que estos son ciclos irregulares, no porque no hayan durado 28 días. ¿Por qué? Porque un ciclo es irregular cuando hay más o menos 5 días entre un ciclo y el otro. Por ejemplo, acá, que un ciclo duró 34 y el otro duró 50, al haber más de 5 días, es un ciclo irregular. De 50 a 30, ni hablar,
es irregular. 30 a 35 sería regular. Fíjense que en el promedio, la mayoría de mis ciclos eran irregulares. ¿Esto qué quiere decir como primera información para que nos llevemos? Que si sus ciclos duran 30 días, 32, 33, después 28, se considera que son regulares, aunque no duren todos los meses lo mismo. Y esto tiene que ver con parte de lo que decía Ro y parte de lo que vamos a abordar ahora cuando veamos el método sintotérmico, que es el estrógeno. Para que el estrógeno aparezca, se tienen que dar ciertas condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que tardamos las mujeres en ovular es lo que determina que un ciclo sea más largo o más corto. En todas las mujeres, una vez que ovulamos, por cómo actúan las hormonas, entre los 11 y 14 días posteriores a la ovulación llega la menstruación. Pero que este ciclo haya durado 50 días, significa que mi estrógeno recién apareció después del día 35. Entonces, eso es lo primero que les quiero dar como información, ¿no? ¿Qué es un ciclo regular y qué es un ciclo irregular? Lo segundo que les quiero contar es que yo funcioné por años así, y yo esto lo respetaba, porque en mi mente era como que yo me imaginaba que mi cuerpo era un reloj, pero que había sido diseñado con segundos que eran más largos. Entonces yo decía, bueno, mientras a todas las chicas su ciclo les dura 28 y su reloj va marcando un segundo, el mío tardaba 3 segundos en marcar lo que a las demás les era 1. Y yo tenía como una curiosidad de, ¿por qué mi cuerpo hace esto? Entonces en mi caso, las píldoras nunca fueron una opción, y lo que hice fue empezar a informarme y empezar a registrar. Y de esa manera yo llegué al método de Billings, que registra el fluido. Y no me sirvió para regular mi ciclo, pero me sirvió para que la menstruación no me llegara de sorpresa, porque imagínense que con estos registros, capaz yo iba a trabajar, iba a la facultad, y me venía, y yo no tenía cómo saber que eso iba a suceder. Bueno, empezar a reconocer mi fluido me ayudó a prever cuándo me iba a venir. Y en estos años puntualmente, la menstruación me empezó a cobrar partida por el estrés que yo tenía. Yo empecé a desmayarme, o sea, me daba cuenta que me iba a venir porque me desmayaba. Y me he desmayado en lugares en los que claramente yo no sabía que me iba a venir. O sea, me ha pasado de estar en una confitería tomando café con mis amigos, levantarme a pagar y caerme desmayada. Empecé a tener menstruaciones muy dolorosas. Era como, ay, me va a venir, voy a tomar ibuprofeno antes porque ya sé que hoy le voy a pasar muy mal y el dolor me va a partir y tengo que ir a trabajar. Entonces, empezó a haber señales de que yo tenía que atender qué estaba pasando con mi ciclo y necesitaba más respuestas de las que tenía. Ya no era solo, bueno, respeto cómo funciona, sino, che, ¿por qué? ¿Para qué está pasando esto? Y de esta forma, de la mano de Ro, llegué al método sintotérmico, que ahora en 2 diapositivas más les voy a contar qué es el método sintotérmico y cómo funciona, pero quiero mostrarles lo que hizo por mi vida el método sintotérmico y por qué se habla de que es un camino de autoconocimiento. Este es el primer gráfico que yo registré aplicando el método sintotérmico. En este gráfico, fíjense, un ciclo de 44 días. Una ovulación que sucedió en el día 30. Que algo que la Ro, digamos, no aclaro, pero porque no es una charla específicamente de hormonas, es que juntar estrógeno tanto tiempo en el cuerpo es peligroso, porque el estrógeno está promoviendo la reproducción y la creación de muchas cosas en nuestro organismo. Entonces no es saludable juntar estrógeno tanto tiempo. Yo obviamente en ese momento no lo sabía. En el método sintotérmico nos basamos en tomar la temperatura todos los días para reflejar esto del estrógeno y la progesterona. Ahora se los voy a explicar. Pero fíjense la diferencia que es notoria. Acá había una baja, suba de temperatura, después subía la temperatura, pero baja y sube, y en este 12 ciclos después, o sea, cuando yo pasó un año de la aplicación del método sintotérmico, fíjense cómo mi ciclo se redujo a 30 días, mi ovulación fue en el día 20, y fíjense cómo la toma de temperaturas se ve muchísimo más ordenada. Entonces, hay un camino de aprendizaje de uno mismo que nos lleva el método sintotérmico. Yo para pasar de este gráfico a este, de ciclos de 44 a tener ciclos de 30, tuve que cambiar muchos hábitos de mi vida. Tuve que tomar noción de el estrés al que yo estaba sometida, o sea, que yo misma lo elegía, ¿no? Y cómo eso iba afectando mi salud, aunque yo hoy no lo veía más que en la duración de mis ciclos, cómo no tenía buenos hábitos de alimentación, no tenía buenos hábitos de descanso, también el tema del alcohol, que uno dice, bueno, me tomo una copa de vino, no pasa nada, y es como cuando empezás a ver cómo altera la temperatura que uno necesita, digamos, para sostener su ciclo, ya lo pensás 2 veces.
Entonces, de un año a otro empezó a haber muchos cambios porque yo todos los días aplicaba el método sintotérmico. Y eso es lo que me trae a haberme convertido en instructora y hoy a querer promover que este método sea conocido por la mayoría de las mujeres. Es como les digo acá, a mí el método sintotérmico me dio alas para cambiar mi estilo de vida y ganar salud, y eso es lo que tengo ganas de contagiar. Entonces ahora sí, vamos a entrar en el método sintotérmico propiamente dicho. No sé si hasta acá alguien quiere hacer un aporte, una pregunta, y si no, continúo y ya entramos en lo que todas quieren escuchar. Bueno, no quiero que esto sea un monólogo, pero yo sé que van a llegar las preguntas porque esto es muy curioso. Bien, método sintotérmico. ¿Qué tiene de diferente a cualquier otro método o a cualquier otra forma que ustedes hayan llevado para registrar su ciclo menstrual? Que el método sintotérmico se basa en responder todos los días una única pregunta, que es, ¿soy fértil hoy? ¿Y cuál es la diferencia con estas otras formas que uno puede haber tenido para registrar su método? Por ejemplo, las famosas apps. En las apps uno anota cuándo le vino y la app más o menos le dice, estás en tu fase fértil, no estás en tu fase fértil, te va a venir tal día. ¿Y eso qué pasa? Se basa en predicciones y se basa como en supuestos sin tener noción verdaderamente de lo que está pasando en el ciclo de cada mujer. Porque como bien les explicó Roa al principio, la incidencia de nuestro estrés, de nuestras decisiones de vida, de nuestras emociones, inciden en cómo se van a comportar esas hormonas en cada ciclo menstrual. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se confían en una app que les dice, hoy no están en su periodo fértil, pero resulta que ustedes tuvieron un gran estrés a principio de mes, la ovulación se retrasó, no va a ser un ciclo de 28 días, va a ser un ciclo de 32, 35, y la ovulación va a llegar más tarde, y ustedes se confiaron en eso, puede que, si están buscando un embarazo, no lo logren porque aún no ovularon, y puede que si lo están queriendo evitar, crean que ya no son fértiles y en realidad lo son porque la ovulación se demoró. Las apps no saben si ustedes estudian arquitectura y no durmieron durante 3 noches seguidas, no saben si se pelearon con el novio y tienen el corazón roto y están angustiadísimas, no saben si es fin de año y estuvieron de fiesta en fiesta, entonces han tomado alcohol, han comido un montón y eso también va a impactar en sus hormonas. Las apps esa información no la tienen, el método sintotérmico sí, no hace predicciones. Entonces eso le da un nivel de efectividad muy alto, del cual ya les voy a hablar en un rato una vez que se los presente el método, pero sepan que la esencia del método es saber responder esta pregunta. ¿Soy fértil hoy? Y acá aparece también una de las cuestiones que más ruido hace cuando yo hablo del método sintotérmico, que es que el óvulo solo vive 24 horas. Y hay muchas de nosotras que llegamos a la edad adulta sin saber que nuestra posibilidad de fertilidad es solo de 24 horas. Eso es lo que vive el óvulo. Entonces, ustedes me dirán, bueno, genial, entonces nos vas a enseñar dónde está ese óvulo, en qué momento de mi ciclo, y yo ya sé cuándo soy fértil y cuándo no. Pero fíjense que yo acá les hablo de que el método nos permite iniciar e identificar el inicio y el fin del periodo fértil. Y esto es porque la naturaleza es muy sabia y dijo, bueno, si el óvulo va a vivir 24 horas, pero yo necesito que la humanidad se reproduzca, el esperma va a vivir hasta 5. Entonces, puede suceder que una mujer tenga relaciones sexuales un lunes y quede embarazada un viernes. Y eso no es por su óvulo, que va a vivir solo el día viernes, sino por la calidad del esperma y la calidad del fluido de la mujer que le va a garantizar a ese esperma vivir durante 5 días. Entonces, lo que el método sintotérmico nos va a permitir es reconocer lo que se llama la ventana de fertilidad. Nos va a permitir reconocer cuando en nosotras se empieza a dar el fluido que va a garantizar, digamos, que el espermatozoide sobreviva, y cuándo va a desaparecer este fluido y cuándo va a morir el óvulo, y entonces nos va a indicar el fin del periodo fértil. Por eso el método sintotérmico abarca lo que se llama la ventana de fertilidad y es mucho más eficiente que cualquier otro método. Y cuando yo les digo que esta es la pregunta que lo cambia todo, es porque cuando nosotras nos empezamos a preguntar todos los días, ¿soy fértil hoy?, aplicando el método, y tomamos noción de lo que yo les decía, del impacto del estrés, del alcohol, de nuestras emociones, de nuestro descanso, de nuestra alimentación, en el funcionamiento de nuestro ciclo menstrual, empezamos a tomar decisiones desde ahí, desde elegir querer estar saludable.
Y así es que el método sintotérmico se presenta primero como un instrumento de autogestión de la fertilidad. ¿Por qué? Porque no vamos a poner afuera el control de nuestra fertilidad. Ya no depende de la eficiencia de una píldora, no depende de lo que la app me diga si soy fértil o no, no depende de que otra persona use preservativo o no, sino que nosotras vamos a ser las que vamos a tener la autogestión de nuestra propia fertilidad. Nosotros vamos a tener el conocimiento cada día de si somos fértiles o no, y en base a eso tomaremos las decisiones que tengamos previstas para nuestra vida. A su vez, este método nos da soberanía corporal. ¿Por qué? Les doy un ejemplo de qué es lo que más ruido suele hacer cuando yo le cuento a alguien que este método existe. Y es el de: yo ya tengo más de 35, no quiero ser madre por ahora, mis óvulos se están poniendo viejos, estoy pensando en congelar óvulos. Y estas personas llegan a un médico que quiere facturar en dólares y dice: che, sí, no, la reserva ovárica está malísima, hay que congelar óvulos ahora, después va a ser tarde. Y estas mujeres llegan sin tener información de si verdaderamente ovulan, si no ovulan, si esas ovulaciones están siendo regulares o no. Entonces, no es que yo esté en contra del sistema médico, pero es diferente cómo una se para cuando recurre al sistema médico con información de cómo una es y cómo funciona su propio ciclo. Entonces, una va con esa data y dicen: che, pero mira, mis ciclos están funcionando, tengo ciclos ovulatorios todas las veces, no veo que haya variaciones, no veo por qué me tengo que asustar hoy. Y estoy cuidando mi fertilidad. Entonces, permite tomar decisiones que no sean desde el miedo. No sé si hay un mensaje. Sí, yo levanté la mano. Sí. No, porque quería contar que yo en la consulta tengo un montón de pacientes que me consultan porque quieren lograr un embarazo y que le han pedido la hormona antimuleriana y que le dijeron que ya tiene baja reserva ovárica y empiezan tratamientos de fertilidad, o que les han dicho de congelar óvulos, y ahí yo les pregunto si ovulan o no, y no saben responder, porque los médicos tampoco se están preguntando: ¿está habiendo una ovulación eficiente? Si no, ¿qué día es? Entonces, justamente ahí es donde yo les recomiendo que vayan y estudien el método sintotérmico, porque es muy diferente decir: mira, yo sí estoy ovulando, estoy teniendo ciclos ovulatorios en mi día 14, en mi día 20, en mi día lo que sea, pero chequeo que hay un óvulo y hay una viabilidad y una vitalidad distinto a: no, capaz es muy distinto saber dónde pararse. Pero ninguna de las personas a las que yo les he preguntado si ovulan o no me han sabido responder desde el sistema, digamos, desde donde vienen. Claro. También está esta situación, digamos, de casos que yo he conocido de, existe un sangrado que se llama sangrado por deprivación, que es un sangrado que no responde a la menstruación. Digamos, no responde a un ciclo ovulatorio. Entonces también hay muchas veces que ese sangrado se presenta, yo de hecho he tenido, digamos, de esos, los he sabido identificar por conocer el método, y son personas que quizás no se enteran de esas alteraciones hasta que deciden buscar un embarazo. Y recién ahí toman noción de que tenían dificultades en su ovulación. El método te lo muestra, apenas lo empezás a aplicar, eso uno lo ve. También otra de las ventajas que tiene el método es monitorear la salud hormonal. Ahora cuando se los explique y veamos cómo funciona la temperatura en esto de aplicar el método y entender qué nos muestra la temperatura, las variaciones en la temperatura nos va a advertir a tiempo si hay alguna cuestión hormonal que atender. Entonces, lo que nos va a dar esa información es quizás no saber concretamente cuál es, digamos, la alteración hormonal que podemos estar atravesando en ese momento, pero sí nos va a dar la señal de que hay algo que atender. Y lo va a hacer mucho antes quizás de que se densifiquen ciertos síntomas más graves de esa alteración. Sí, ¿no? Acá David dice: pensaba que el sangrado por deprivación solo correspondía al que viene en el descanso de las pastillas. Está bueno este comentario porque, ¿cómo es? Las pastillas anticonceptivas en este gráfico que les mostré, que nos dan nuestra cuota de hormona diaria, lo que hacen es inhibir la ovulación. Entonces, el sangrado que se da, nosotros tomamos, por ejemplo, creo que son 25 días con hormona y después 3 días sin, o algo así, que son placebo entre
3 o 5 a veces que son placebo y no tienen hormona, en esa fase hay un descanso y ahí es donde se daría la menstruación. Estrictamente, solo le llamamos menstruación si hubo una ovulación previa. Entonces, si esto que dice David de los días donde hay placebo en las pastillas, hay un sangrado que no se llama sangrado menstrual, sino en realidad es una deprivación. Pero puede pasar también cuando hay movimientos hormonales propios. En esta fase donde yo les decía, la folículo estimulante estimula la producción de estrógenos, y ahí los óvulos lo dan todo para producir los estrógenos, en esos movimientos puede también haber eventualmente algún sangrado, aunque no haya habido ovulación y después menstruación. Y acá Majo dice, y con el chip que no tenés nada de descanso, y bueno, eso puede pasar, por eso muchas veces con el chip o con el DIU que tiene progesterona, a veces no hay, o a veces también vienen los que son inyectables, los anticonceptivos que se inyectan una vez al mes, muchas veces de esos no hay sangrado directamente. Por eso es como por esta consistencia, donde uno no puede dejar de tomar la dosis hormonal, es que a veces directamente se inhibe el sangrado con mucho más frecuencia que los anticonceptivos orales. Cuando empezamos a hablar de todos estos temas, es como, wow, se abren tantas ventanas y tantas historias también. Bueno, y además, otra ventaja que tiene el método sintotérmico es registrar las emociones. ¿Por qué? Porque según la etapa del ciclo en la que estemos y las hormonas que estén predominando, son como los lentes que nos ponemos. Todas deben haber identificado esto de premenstrual, el mundo es oscuro, o sea, es todo malo, nada es positivo, nada va a salir bien, todo nos hace llorar, queremos comer chocolate. Después, cuando estamos en la ovulación, es cuando me creo 1000, voy a salir a comerme el mundo, todo me va a salir bien. O sea, hay una relación muy estrecha entre la hormona que esté predominando y cómo nosotras vamos a, en principio, sentir. Entonces, cuando uno identifica en qué momento del ciclo está a través del método, lo que hace es como decir, claro, bueno, hoy todo es oscuro y nefasto porque estoy premenstrual, mejor espero 2 días para tomar una decisión que voy a poder ver con mayor claridad. Entonces, nos va a permitir tomar como mayor autoconocimiento de nuestras emociones y nuestra forma de estar. Así que eso es muy hermoso. Y ahora sí, les presento el método sintotérmico y les voy a explicar cómo funciona y cómo se registra. El método sintotérmico se va a basar en registrar, en principio, la temperatura con un termómetro por la boca todos los días a la misma hora. Y nosotros lo vamos a ir anotando en una planilla. Existen apps también para ir anotando la temperatura. Y cuando registremos, lo que vamos a ver que sucede es esto. Es una temperatura que antes de la ovulación va variando, pero es baja. Y una vez que sucede la ovulación, vamos a ver que la temperatura se mantiene elevada, 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 hasta el día que menstruamos. Esto es maravilloso. Y sucede porque nuestro cuerpo no sabe si después de la ovulación hay o no un bebé. Entonces nuestro cuerpo dice, como yo acá no sé si hay o no un bebé, ante la duda yo hago de cuenta que hay un bebé. Entonces el cuerpo de esta mujer va a empollar. ¿Y esto qué significa? Que nos sube nuestra temperatura corporal. Y eso es tan simple como verlo con un termómetro. Y es maravilloso. Cuando lo ven y lo registran no lo pueden creer. Pero va a pasar esto. Antes de la ovulación, taca, 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 la temperatura muy baja. Una vez que sucede la ovulación, todos los días la temperatura elevada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que llegue la menstruación. El día que llega la menstruación, en casos como el mío, por ejemplo, que era irregular, yo me tomaba la temperatura, ese día la temperatura había caído, yo sé que ese día me va a venir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se dio cuenta que no había ningún bebé y cae la temperatura y ese día el ciclo vuelve a comenzar con sus hormonas, se va a la progesterona, se retira, que era la responsable de esta elevación térmica, y llega la menstruación. Dentro de un rato les voy a mostrar el gráfico donde yo supe que estaba embarazada. Yo nunca me hice un EVA-test, no lo necesité porque yo aplico el método, entonces sabía que estaba embarazada y ya se pueden dar cuenta, pueden sospechar cómo fue que me di cuenta. Pero básicamente todos los meses van a poder tomar noción de este juego de las temperaturas.
A su vez, fíjense que yo acá les pongo que el método sintotérmico es un método de doble comprobación. ¿Y por qué es tan eficiente el método sintotérmico? Porque siempre se va a basar en dos variables para abrir y cerrar la ventana de fertilidad. Entonces, para cerrarla, vamos a tener que ver la elevación. Nosotros sabemos que cuando, con ciertas reglas que se explican propiamente cuando uno aprende a aplicar el método sintotérmico, la temperatura elevada por cierto tiempo y con ciertas condiciones nos indica que el óvulo ya murió, porque recuerden que el óvulo solo vive 24 horas. Pero a su vez nuestro cuerpo es súper inteligente, ¿y qué dice? Bueno, mira, yo tenía un fluido que era para garantizar la vida de los espermatozoides. Como el óvulo ya se murió o estás embarazada, no necesitas este fluido. Entonces, ¿qué pasa? Deja de haber fluido hasta que llegue la menstruación. No hay fluido vaginal, digamos, hasta que llegue la menstruación. Y a su vez, nosotros tenemos nuestro cuello del útero, que es, digamos, por donde podría ingresar el esperma y podría salir un bebé. Entonces también nuestro cuerpo dice, bueno, yo ante la posibilidad de un embarazo, yo no me voy a arriesgar a que acá haya una infección o que algo le pase a este supuesto bebé. Entonces lo que hace es endurecer el cuello del útero, bajarlo y cerrarlo, para que nada pueda entrar. Entonces, ¿qué hace el método sintotérmico? Combina la temperatura con la falta de fluido para cerrar la ventana de fertilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque si estamos buscando un embarazo y la ventana se cerró, ya el embarazo no va a poder suceder hasta el ciclo siguiente. Y si son mujeres que no desean un embarazo y tienen miedo a que esto suceda, saben que una vez que se cerró la ventana de fertilidad es biológicamente imposible quedar embarazada. Es biológicamente imposible. Y esto funciona igual en todas las mujeres. Una vez que sucede la ovulación, el cuerpo activa todos estos sistemas y el embarazo no es posible. A su vez, lo más difícil es precisar cuándo se abre la ventana de fertilidad. Por esto que yo les decía de que el espermatozoide vive un par de días si se dan las condiciones. Entonces el método sintotérmico nos va a enseñar a registrar el cambio del flujo y de la sensación vulvar. Vamos a ver, todas deben haber experimentado en algún momento esto de que termina el sangrado, después aparece un fluido que es blanco, espeso, grumoso, y con el paso de los días aparece una clara de huevos. Es un fluido así bien elástico, transparente, brilloso, que les da hasta esa sensación de que la bombacha está mojada. Esa clara de huevo es un signo de salud hormonal. Esa clara de huevo dice, esto es tu ovulación. Este fluido está listo para que se produzca un embarazo. Entonces, lo que hace el método sintotérmico es aprender a registrar ese fluido, a ver cómo va evolucionando de ser un fluido que no puede producir fertilidad hasta un fluido fértil, y lo va registrando, y de esta manera se abre la ventana de fertilidad. Además, se basa en el CMO, que es un cálculo matemático que sí tiene en cuenta la historia, digamos, de la usuaria del método, para establecer con mayor precisión cómo se abre y cómo se cierra la ventana de fertilidad. Pero también, como les decía, podemos apoyarnos en los cambios del cuello del útero, y existen además, como un ayudante externo del método sintotérmico, las pruebas de LH, que son como pruebas de embarazo, pero al revés, son pruebas de ovulación. En esto es básicamente la esencia del método sintotérmico, registrar flujo y sensación para abrir la ventana, temperatura y falta de flujo y cambio de sensación para cerrar. Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber? Más allá de que no les estoy explicando específicamente las reglas y todo eso, pero sino cómo funciona en general, antes que sigamos avanzando. ¿Sabían esto? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Hola, ¿qué tal? Muy bueno todo, gracias. La verdad sentía que era re necesario y hace rato estaba esperando encontrar, gracias, Ro. Y Noelia, obvio, pero bueno, con Ro desde que la conocí que me encantó. Y sé que es promotora de todo esto. Yo hace un tiempo hice sí, tal cual, como que hice un curso, aprendí todo, pero después como que me quedó en el aire y me pasó eso que decías. Como que al saber la importancia de las hormonas y todo eso, como que dejé de tomar alcohol. Bueno, sí, ahora es normal, ¿no? Pero como que sí, te pones mucho más consciente de tu cuerpo. Sí, totalmente. Algo que no les dije, pero es, por ejemplo, cuando uno se mide la temperatura, se lo mide todos los días a la mañana a la misma hora. Y eso tiene que ver con cómo nuestro hígado, cuando nos vamos a dormir, procesa las hormonas y es como que las resetea y dice volvemos a empezar.
Y eso hace que baje la temperatura de nuestro cuerpo a un cierto nivel, y eso es lo que el método está midiendo. Cuando nosotros tomamos alcohol, al día siguiente, la temperatura que ustedes venían viendo, bueno, es 36,5, 36,55, 36,45, el día que ustedes tomaron alcohol, o sea, la noche anterior tomaron alcohol, ese día la temperatura les va a dar 36,7, 36,65, les va a dar mucho más alta de lo que venía siendo, y no tiene que ver con que hayan ovulado, sino tiene que ver con que el alcohol, digamos, no ayuda a que el hígado se limpiara a tiempo e hiciera lo que tiene que hacer. Entonces, en esto que yo les decía de cómo el método sintotérmico lo cambia todo, es cuando ustedes empiezan a hacer los registros y empiezan a ver, ay, che, yo ayer tuve una discusión en el trabajo y quedé súper enojada y súper en lucha, y entonces van que al otro día la temperatura no bajó cuando ustedes descansaron, durmieron pocas horas, entonces tampoco las hormonas bajaron, la temperatura se quedó alta, y no tiene que ver con esta etapa posovulatoria, es lo que nos va llevando de a poco a tomar conciencia de cómo hay que ir cambiando los hábitos para que nuestro ciclo hormonal funcione. En esto que yo les mostraba de mis gráficos, de cómo yo tardaba mucho en ovular, yo llevaba una vida muy estresante, o sea, salía de mi casa a las 7 de la mañana, volvía a las 11 de la noche, estaba sometida a mucha autoexigencia. Entonces, ¿qué pasaba? Mi cuerpo se sentía en peligro, era como, yo acá no voy a crear vida, pero ni loca, o sea, esta señora está muy pasada de vuelta, hasta que no se calme, acá no ovulamos. Entonces, tomar noción de cómo a mi cuerpo le costaba llegar a la ovulación, hizo, che, yo tengo que cambiar mis decisiones y mis hábitos, porque mi cuerpo se está negando a ovular. Entonces, eso es lo que el gráfico nos va a ir mostrando. No sé si alguien quiere hacer alguna parte más. Preguntan, acá hay comentarios en el chat. Sí. Dicen, incluso en relación a esto que decíamos de los cambios en las etapas de lo premenstrual, dicen, incluso con anticonceptivos, no sé por qué, pero siento diferente la emocionalidad en esos días previos y de sangrado. Ahí esto es una hipótesis mía. Yo lo relaciono con lo que es como más nuestro cuerpo energético, ¿no? Como que hay una especie de... Nosotros tenemos como muchos cuerpos, y nuestro cuerpo energético mantiene funcionamientos, igual cuando se sacan órganos, por ejemplo, cuando se hace una histerectomía y se saca el útero, cuando se hacen cirugías y todo, hay como una estructura energética basal que ordena también. Es como, primero está la energía y después está el cuerpo. Entonces, esto es una hipótesis mía, ¿no? Que estos cambios es por una ciclicidad energética que después nosotros no correspondemos con la biología porque lo bloqueamos a nivel con el fármaco, ¿no? Esa es una de mis hipótesis. La otra es que también todo el mundo tiene un cierto ciclo asociado a la luna. Entonces, generalmente, cuando tenemos luna llena, luna nueva, hay tracciones sobre el agua, y nosotros somos 70% agua, entonces sí hay una tendencia a otros ciclos asociados a nuestra conexión con la luna. Esas son las dos respuestas que yo puedo dar. Después Lu pregunta, ¿por qué la temperatura por la boca? Yo siempre eso lo aclaro, porque cuando yo empecé a hablar del método sintotérmico, ya hablaba la toma de la temperatura, la gente se quedaba como, hasta que se animaban a preguntarme, ¿y por dónde te medís la temperatura? A ver, para aplicar el método se podría, digamos, rectal, vaginal, se puede. De hecho, si ustedes se compraran un termómetro específico del método sintotérmico, van a ver que en la descripción dice bucal, anal, rectal. No es necesario, con hacerlo por la boca, debajo de la lengua, todos los días a la misma hora, funciona, y de hecho, en la práctica, uno se acostumbra. O sea, ya llega un punto que ni te despertás cuando lo tenés que hacer. Suena la alarma y tiki, agarrás el termómetro que lo tenés en la mesita de luz, te pones abajo de la lengua, suena solo porque son termómetros digitales, y digamos, ya lo hace automático. Digamos, es medir la temperatura. Y aclaro que se puede por la boca porque la gente le da un poco de pánico, tipo, ¿por dónde me va a decir que me mide la temperatura? Sí. Eso, como tomarte la fiebre. En general, sí, en general se puede usar un termómetro común, sí, pero para mayor seguridad se recomienda un termómetro de 2 dígitos. Por ejemplo, que no diga 36,5, sino 36,55. Eso nos da mayor confiabilidad, como más precisión.
Y a la vez, nosotros tenemos dos tipos de temperatura, la temperatura central y la temperatura periférica. La central es como la que se corresponde más todavía como con nuestra temperatura, digamos, se acerca más a la temperatura de nuestros órganos, de lo que podría ser quizás la temperatura de mi corazón, de mis órganos más internos. Entonces, los 3 lugares para tomar temperatura central son debajo de la lengua, rectal y vaginal. La temperatura que se toma, por ejemplo, con estos termómetros de láser ahora, que se usaban mucho en la pandemia, que toman en la frente, o los que se usan en la axila, miden variación de temperatura, pero no miden temperatura central. Entonces, bueno, lo que se busca en el método es la mayor precisión posible. Que si un día yo tengo más frío, mi temperatura central no se va a modificar, pero sí quizás mi temperatura externa. Si estoy más abrigada, menos abrigada, en función de la perfusión de mi piel, puede variar mi temperatura, pero no la que va a estar debajo de la lengua o como temperatura central. Entonces eso hace que el método sea más seguro. Después, acá preguntan, dice, ¿es decir que cuestiones como emociones o alcohol puede alterar el registro? Sí, totalmente. Por un lado, bueno, no sé si el alcohol les querés explicar vos, Ro, que sos más técnica, digamos, pero como el alcohol, las comilonas, por ejemplo, eso es algo que uno registra, en el registro decís, ayer me fui a la fiesta de fin de año y me comí todo, influyen, digamos, sobre todo en el hígado, que es lo que ayuda a procesar las hormonas de noche, y hace que la temperatura no baje. Y las emociones alteran el registro sobre todo por la ausencia. Ahora les voy a explicar en el siguiente diapositiva cómo influye, digamos, la presencia en nuestro registro, y ahí voy a retomar esta pregunta. Tiraste una bomba ahí. Pero esto, no es que altera el número, sino que altera mi cuerpo y por lo tanto se refleja en el número. Eso creo que es lo importante. No es que simplemente me cambia el gráfico, me cambia a mí y lo puedo ver cuando lo registro. Habían levantado la mano, Angie, ahí te doy la palabra, David, pero... Ah, no, a ver. Bueno, Angie. Gracias. Vale. Gracias, Raúl, y gracias por este espacio. Bueno, ya nos respondieron varias de las preguntas que tenía y solo me quedó esta, que, por ejemplo, si padezco de hipotiroidismo, hablando del tema de la temperatura, asumo que tampoco se afecta a la central. O sea, no debería de influir en estos cambios. O sea, tu pregunta es... Bueno, entendiendo que, por ejemplo, mi gráfico se puede haber afectado, entendiendo que mi temperatura podría salir alta si, por ejemplo, mis emociones o el estrés me afectan, ¿cierto? Sí. Y, bueno, digamos, y el tema, por ejemplo, si tengo hipotiroidismo, ¿también podría verse afectada la temperatura? El hipotiroidismo en general modifica nuestra temperatura en general. ¿Sí? Se estima que una persona con hipotiroidismo tiende a tener una temperatura, pero sobre todo la periférica. O sea, esto de como que tiende a tener más cambios a nivel de lo que es la piel, tiende a tener más frío, tiende a tener un metabolismo más lento, y una persona con hipertiroidismo tiene más temperatura, pero es dentro de todo, o sea, sí va a depender de tu salud hormonal, y vos en el gráfico lo vas a poder ver, pero es una constante. O sea, si vos tenés hipotiroidismo no significa que vas a tener un día alta, un día baja, un día alta, un día baja. Dentro de tu cuadro de hipotiroidismo, podés encontrar este gráfico igual. El gráfico va a estar siempre y cuando, digamos, esta diferencia de premenstrual, preovulatoria y posovulatoria, este cuadrito bien marcado que nos mostró Noé, si vos estás ovulando, lo vas a ver. No es que el hipotiroidismo lo va a modificar. Y agrego en esto de que el método, como les decía al principio, se aplica como en todas las etapas de nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en lo que se llama el retorno de los ciclos, porque fui mamá hace 8 meses. Entonces mi ciclo está volviendo. Y claramente en mi cuerpo todavía no están estabilizados el estrógeno y la progesterona, porque están las hormonas de la lactancia dando vuelta. Entonces eso lleva a que yo haga haga mi propio registro, que es mi registro post-embarazo, donde voy a tener otras reglas para aplicar para mí, digamos, otra forma de, digamos, las reglas van a ser las mismas, pero cómo yo voy a ver reflejado el método en mí ahora es diferente,
porque quizás antes mi temperatura baja era 36,4 y ahora por la prolactina y otros hormonas que tengo dando vuelta, mi temperatura baja es 36,6. Y eso tiene que ver con que cada una, digamos, el método va aplicado a cada una en el contexto y el caso de cada una. Entonces, no es que a todas nos tiene que dar antes de la ovulación 36,6 y después de la ovulación 36,7. No, porque se va armando para cada una en el caso concreto. Muy bien, gracias. Lo que sí, con el método, lo que se puede ir infiriendo es justamente lo que decía Noel, el estado de salud hormonal. Entonces, en función de, a lo mejor, por el hipotiroidismo, en algún momento hay una desregulación hormonal. Y lo vas a poder ver quizás en un cambio en el gráfico. Y decir, acá pasó algo, pero capaz un análisis de sangre no te lo registra y a lo mejor no hubo un cambio tan importante en tu ciclo menstrual, pero vos al ir registrando decís, acá hay algo que está cambiando. Entonces esto es lo que mencionaba Noé de la soberanía, de cómo una se puede conocer perfectamente y decir, estoy bien o acá hay algo raro. Perfecto, gracias. Bueno, me surge la inquietud, no sé si se va a dar más adelante, pero ok, digamos, tenemos este registro y vemos que definitivamente me quedé pensando en eso. No sé si tengo un tema de hipotiroidismo, obviamente está afectada a diferentes situaciones con mis hormonas. Sí, pero puedes tomar registro igual. No es que no es que no puedes usar el... Perdón, ¿cómo? Okay, ajá. Ah, ok, sí, entonces, digamos, tomo registro y no sé si hay como herramientas como para ir viendo cómo puedo ir justamente haciendo ciertos ajustes en mi día. Bueno, pero estás en cuerpo sabio, ¿o no? Bueno, No, pero eso era en la siguiente residencia. Pero estoy en neurociencia, estoy empezando. Neurociencia. Pero bueno, bueno, sí. todo lo que vemos en neurociencia es clave para esto. En cuerpo sabio también vamos viendo cómo ir ordenando. Ah, perfecto. Vamos a avanzar más con eso, no te preocupes. Perfecto, gracias. Adiós. David. Hola, ¿cómo están, chicas? Quería explicar nomás, porque no sé si se entendió bien mi pregunta. Por ahí a lo que yo me refería es que si al tomar alcohol o comidas o emociones o eso, puede alterar en sí el registro y cuestión que como lo tengo mal registrado, pum, me quedé embarazada cuando se suponía que no se podía, o cosas así. Esa era mi pregunta. Ah, perfecto, bien. El método sintotérmico es un método científico, entonces, yo les voy a explicar dentro de un ratito, está comprobada su efectividad en lo que sería la aplicación, digamos, típica, que seríamos nosotras, las usuarias que nos podemos confundir. Entonces, trabaja con un margen de probabilidad que vos, como usuaria del método sintotérmico, lo sabés. O sea, siempre te va a contar días de más. Es como, el óvulo vive 24 horas, vamos a contar 3 días. Digamos, el esperma vive 5 días en determinada calidad de fluido, vamos a identificar ese fluido unos días antes. Y es clave, esto que les decía al principio, que es un método de doble comprobación. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar siempre en 2 variables, tanto para abrir como para cerrar la ventana. Entonces, por ejemplo, vos estás en tu etapa preovulatoria, tomaste alcohol, ese día no nos podemos confiar de la temperatura, pero sí nos podemos confiar de tu fluido. O al revés, por ejemplo, cuando tenemos relaciones sexuales, al otro día no nos podemos confiar del fluido, porque va a ser un fluido alterado por la excitación de la relación sexual. Pero ¿qué vamos a tener como ayuda? La temperatura. Entonces, por eso también el método se enseña por una instructora certificada, digamos, como es mi caso, porque es un método científico que tiene que tener reglas, que si se cumplen esas reglas es lo que garantiza la efectividad del método. Y para mí, en comparación a otros métodos naturales, como por ejemplo el de Binning, el de Creighton, lo que tiene de bueno el método científico es que siempre usa 2 variables, para abrir y cerrar la ventana, lo que lo hace el método natural más eficiente. Digamos, el que tiene mayor grado de efectividad, ya sea tanto que lo quieras usar para buscar un embarazo como para evitarlo. ¿Ahí te respondí? Sí, perfecto, muchas gracias. Muy claro. O sea, se va a alterar la temperatura, por ejemplo, en base a las emociones o
con las emociones más que nada si altera el sueño, lo que nos va a contar no es ahora, pero por más de, no es que uno como, subió mi temperatura, listo, ya está, se cumplió la regla. Hay como, cuando una es usuaria, entiende las reglas y puede responder claramente a la pregunta, ¿soy fértil hoy? ¿Sí? ¿No? O quizás tengo duda. Entonces, cuando vos ya sabes que no está tan claro porque justo tomé alcohol y porque en mi gráfico no se me están cumpliendo las reglas, la duda en el método sintotérmico es, soy fértil. Ante la duda, soy fértil. Entonces, digamos, hay como, yo siento como que se desvanecen los márgenes de la ignorancia. Cuando hay duda, no hay duda. Después dicen, yo era súper irregular como vos, Noé, y me dieron anticonceptivos para regularizarme. Los tomé unos 4 o 5 años y cuando los dejé, yo nunca quise tomar porque me parecía muy invasivo, me regularicé para siempre. Siempre quise saber por qué es eso. Puede tener muchas causas. A veces quizás es difícil saberlo. Hay que ver cómo estabas antes de tomarlo, cómo estabas después. Los anticonceptivos dan como una especie de, entre comillas, descanso ovárico, porque no están trabajando durante todos esos años. Y a la vez cambia el estilo de vida, cambia el ritmo de sueño, cambia la persona. Entonces, yo creo que puede haber un montón de variables. No necesariamente porque el anticonceptivo ordene la hormona, sino que genera cambios en general. Y con el paso de los años, bueno, uno está en situaciones diferentes. Muchas veces sucede como te pasa a vos, Mari, no, Vir, como te pasa a vos, Vir, y otras veces no. Uno los deja y vuelve como a los ritmos anteriores. Y después Lau pregunta, ¿cómo se ve esto durante la perimenopausia? ¿Qué cambios se observan cuando llega la menopausia? Bueno, lo principal que hay que saber cuando uno atraviesa la perimenopausia es que todavía hay fertilidad. No sé cuántos de ustedes conocen algún caso de algún bebé que parece un dolor de panza y es un bebé en etapa de perimenopausia. ¿Por qué? Porque mientras haya sangrado hay posibilidad de fertilidad. Una mujer entra en menopausia después de 12 ciclos, digamos, o ausencia de ciclo o 12 ciclos anovulatorios. Y eso hay que, digamos, la forma de verlo es aplicando el método sintotérmico. Concretamente, una persona que está entrando en la perimenopausia, lo que va a ver es que los ciclos se empiezan a alargar. Es decir, ciclos que eran de 28, 30, 32 días, empiezan a ser ciclos que empiezan a durar 40, 45, 50, y lo que se empieza a retrasar es la ovulación. Pero hay ovulación, por lo general. Hay casos que pasan de ciclos fértiles a la menopausia de una, sí los hay, pero en general suele haber una irregularidad que se va manifestando con los años y que se va ampliando hasta que finalmente los ciclos dejan de ser ovulatorios. Entonces el método lo que permite es eso, es ir identificando si se está produciendo la ovulación y cuándo. Tiene reglas mucho más, o sea, las reglas de aplicar el método son las mismas. Lo que cambia es lo que se llaman las reglas de la sexualidad, digamos, porque cuando uno aplica el método sintotérmico, en base a si quiere concebir un hijo o lo que quiere es evitar un embarazo, tiene reglas de cuándo se recomiendan abstención o relaciones sexuales. Bueno, lo que cambia en la perimenopausia es que son más flexibles las reglas porque suelen ser periodos más largos anovulatorios, es decir, que no hay ovulación, pero la puede haber. Entonces van a ser registros de 40, 45, 50, 52 días, pero podemos llegar a estar 1 año, 2 años registrando y que siga habiendo ovulación. No sé si con eso respondí a tu pregunta. ¿Y qué cambios? Bueno, va a haber un tema con la temperatura, también el fluido. Algo que pasa es que empieza, digamos, a desaparecer este fluido fértil, esto que les decía de una evolución de un fluido blanco, brumoso, que se va haciendo cada vez más transparente, más elástico. Lo que se va notando en los registros es que este fluido o se va quedando siempre blanco, grumoso, espeso, áspero, que no permite la supervivencia de los espermatozoides porque al cuerpo ya no le interesa, o directamente ausencia de fluido, digamos. Son cuestiones que se van registrando. Sí. ¿Respondí tu pregunta, Lau? Bien, algo que a mí me parece muy bonito, que justo hoy lo charlaba en consulta, es que muchas veces las personas quizás están en pareja,
Y la toma de anticonceptivos lo que permite son las relaciones sin preservativo, sin método de barrera, cuando uno ya tiene una pareja estable, segura, no quiere estar haciendo prevención de ITS porque confía en la pareja o lo que sea, y ante la idea de dejar el anticonceptivo es o voy a un DIU o tengo que ir a un método de barrera. Y acá está esto de como quizás cortar la intimidad por la barrera justamente. Entonces el método sintotérmico a mí me parece una opción hermosa para mantener la intimidad quizás sin la barrera, entendiendo en qué momentos quizás sí se debe usar preservativo o abstinencia, porque en ese periodo fértil hay que cuidarse, pero posterior a la ovulación uno tiene total tranquilidad absoluta de que no va a haber ningún riesgo de embarazo si no lo está deseando y puede prescindir de los métodos de barrera. Entonces va muy cercano a lo que es la intimidad. El método sintotérmico aplicado en pareja es hermoso. Fue mi caso, digamos, de aprenderlo en pareja, y es lo que yo le llamo la corresponsabilidad, ¿no? Porque es como, bueno, que la otra persona sepa y entienda en qué etapa del periodo fértil estoy, y en base a eso tomar la decisión como pareja, decir, che, nosotros nos propusimos que no queríamos tener un hijo, entonces fue como, bueno, o abstención o método de barrera, según las creencias de cada uno, o fue, digamos, mi hija Libertad fue como, che, esto sabemos que puede pasar, sí, si pasa, pasa, y si no pasa es porque no era el momento, digamos, pero los dos sabíamos perfectamente que en ese momento podíamos llegar a concebir, digamos, y así fue una de una, porque usando el método es como que uno ya sabe, digamos, qué está pasando en el cuerpo, pero es un método hermoso, aplicado en pareja enriquece muchísimo y quita tanto peso en la mujer, y sobre todo esto que dice la Ro, quita el miedo. O sea, es absurdo desde mi punto de vista que crezcamos con miedo a, digamos, a algo que en muchas etapas de nuestra vida como mujeres no deseamos, que es el embarazo, cuando es falta de información en nosotras mismas, digamos, lo que quita el miedo. Y también ese miedo, que después cuando uno avanza en la edad, es el miedo a no poder quedar embarazada o el miedo a no poder tener hijos, y es por esa falta de conocimiento, porque ya cuando uno cambia la perspectiva, le decís, no, che, te está acercando el momento en que quiero tener un hijo, y tenés esta información, no tenés miedo a que eso no vaya a ser una posibilidad, porque lo ves todos los meses cómo tu cuerpo se prepara para cuidar a ese bebé. Entonces, es una herramienta preciosa. Pues yo que les voy a decir, soy fan. ¿Quieren que sigamos un poquito? No sé si más preguntas. Sí, continúa. Bien. Bueno, y como les decía recién cuando una de ustedes preguntó por el tema de las emociones, el método sintotérmico se va a basar entonces en 3 pilares, son los que una usuaria del método aprende a registrar, que es la temperatura basal, la sensación vulvar y el fluido. Y para poder registrar esto todos los días para responder a la pregunta ¿soy fértil hoy?, lo que va a aparecer es la presencia. Sin presencia, el método no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos que poder registrar y estar conectadas con, hoy me tengo que tomar la temperatura, hoy tengo que ver cómo está mi fluido. Entonces, cuando yo les digo que esta pregunta para mí lo cambió todo, o sea, para una persona como yo, que vivía al palo y que salía de mi casa a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, y que estaba haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa, la presencia no existía. O sea, detenerme a pensar en mi cuerpo, en qué etapa estaba de mi ciclo, no existía. Hacer el registro todos los días me llevó a, che, tengo que conectar con mi cuerpo. Y a ver, no es que esto les va a llevar 10 horas de su día, ¿no? O sea, la temperatura es 1 minuto y medio a la mañana, y la sensación vulvar, el fluido, es cada vez que van al baño a hacer pis. E ir a hacer pis, o sea, por más al palo que estén, van a ir. Entonces, es esta invitación a tener más conciencia y más conexión con nosotras mismas. Y acá les muestro cómo queda un gráfico completo con el método sintotérmico. Se va registrando la hora y el día en que uno toma la temperatura, va registrando la temperatura, fíjense acá se ve clarito cómo era más baja, acá sucede la ovulación, y acá arriba tenemos digamos, la ovulación. Fíjense acá que recién preguntaban, ¿qué dice ahí? Comilona. Yo sé que ese día comí mucho la noche anterior, y que esta temperatura, fíjense la diferencia, ¿no? O sea, el día anterior, 36,5, 2 días después, 36,5, y ese día, 36,85. Fíjense que incluso es casi tan alta como después de la ovulación. Entonces es una temperatura que no se mide o no se cuenta ese día. ¿Por qué? Porque sabemos que está alterada por la comida en este caso, podría haber sido el alcohol, lo que sea.
A su vez acá vamos registrando los cambios en el fluido y vamos registrando los cambios en la sensación vulvar. Y también lo que vamos viendo. Pero así básicamente se construye un registro del método sintotérmico. Fíjense que hay días amarillos, y eso me gusta mostrarlo, son días en los que no registré qué pasaba con mi fluido, y eso también puede pasar, y eso también es información, porque nos dice, che, estoy muy pasada de rosca. De hecho, quiero mostrarles esto. Este es el último gráfico que yo registré el mes que quedé embarazada. Fíjense la escasez de temperaturas que tiene este registro y las temperaturas elevadísimas que tiene antes de ovular. Esto también es real, y a mí me recuerda uno de los meses más duros de mi vida, porque en ese mes yo me iba a casar, imagínense el estrés de ser la novia del casamiento, pero además una de las personas que yo más amo en este mundo se estaba muriendo, estaba internada y se estaba muriendo. Entonces yo obviamente estaba abstraída en relación a que estaba mal, digamos, yo quería que ella viviera y que estuviera bien, y iba al hospital y volvía, y del hospital me iba al trabajo y volvía al hospital. Entonces eso hizo que me mostrara la ausencia y la desconexión conmigo misma en un mes en el que no hubo prácticamente registros, y los registros que hubo, todos alterados. Acá no se ve, pero dice despierta, y ahí no me acuerdo si decía ansiedad, me parece, porque eran noches que yo me levantaba llorando, entonces las mediciones obviamente me daban alteradas porque yo no estaba descansando bien. Entonces quiero que, así como les muestro un buen registro, les muestro que esto también es real y también pasa, y me pasó, digamos, en medio de los ciclos que yo registré. Les cuento que acá, donde hay un gran vacío, yo me fui de luna de miel, el termómetro se rompió, se llenó de humedad, y yo no me pude medir la temperatura hasta que volví de la luna de miel y lo arreglé. Cuando yo me empiezo a medir la temperatura, ya intuirán cuál es el camino a seguir, la temperatura estaba muy elevada, y yo nunca había tenido temperaturas más de 36,7. Y yo me mido la primera vez, y digo 36,8, y le digo a Charlie, mi marido, le digo, me parece que estoy embarazada. Seguimos midiendo, y yo ya estaba en el día 33, como les conté, mis ciclos habían vuelto, digamos, había logrado que mis ciclos sean de 30, y yo al día 33 le digo, estoy embarazadísima, o sea, esta temperatura no la vi nunca, digamos, nunca tuve tan alta, tenía otros signos, entonces le dije, directamente me voy a hacer un análisis de sangre. Nunca me hice un EVA-test, no sé lo que es hacerse un EVA-test, porque yo ya sabía que estaba embarazada por ver la temperatura y por el recorrido que yo tenía aplicando en mí el método y conociendo cómo funcionaba mi ciclo. Entonces, bueno, así fue como confirmé la ovulación, o sea, confirmé que había, la ovulación no la pude confirmar en este ciclo, pero sí confirmé el embarazo con estas temperaturas sostenidas. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene cuando uno decide buscar un embarazo, ya haber hecho un recorrido conociendo cómo funciona su cuerpo y cómo funciona su ovulación. Soy testigo que la noche de boda, la noche anterior a la boda, la veo a la novia con su termómetro, casi que lo revoleaba el termómetro. Y me dice algo así tipo, ya lo tengo de protocolo, porque como, ya está. 2 días después, noche de boda, concebida. Libertad. Dice como, Otro testigo que yo sabía lo que hacía. Bien. Sigamos. Que el uso del método sintotérmico tiene un alto grado de efectividad. Yo insisto en que es un método que nos permite el autoconocimiento, y con ese conocimiento que tengamos de nosotras mismas, elegir si lo usamos para espaciar nacimientos, para no concebir, para concebir un embarazo. Pero los estudios que se han hecho del método sintotérmico están enfocados en una intención no reproductiva. Y lo que es el uso correcto, que sería el método sintotérmico, aplicado, digamos, por personas que han aprendido el método, supervisado por instructores, en un contexto donde se mide esto, que no haya variaciones por la comida, por los nervios, por diferentes factores que pueden alterar el método, su nivel de efectividad para evitar un embarazo es del 99,6 si no hubo contacto sexual en la ventana fértil, y 99,4 si se usó preservativo. Ese margen de error tiene más que ver con el margen, digamos, de error que puede tener el método de barrera. Y en el uso incorrecto, o típico, que sería el que hacemos nosotras en el mundo real, donde podemos registrar mal, donde el termómetro se puede llenar de humedad, el nivel de efectividad digamos, del método sintotérmico es del 98,2. Y acá les quiero comparar, siempre igual depende de la fuente, pero las píldoras anticonceptivas, en lo que sería el uso perfecto, es decir, si alguien la supervisa, que tomen siempre la pastilla bien, que no hayan tomado antibióticos, alcohol y cuestiones que pueden incidir en la píldora, en su uso perfecto es del 99%, es decir, el método sintotérmico tiene una efectividad más alta.
y en su uso típico es del 91 al 93%. Fíjense, el método sintotérmico en comparación es mucho más eficiente. Y vuelvo a resaltar lo que les decía al principio en relación a la soberanía corporal. Y entonces, cuando yo al principio les decía que saber responderse a esta pregunta de si soy fértil hoy es una pregunta que lo cambia todo, es porque en base al recorrido que hicimos, sabemos que el método sintotérmico nos va a permitir saber cómo están funcionando nuestras hormonas, nos va a permitir identificar cómo el estrés y los malos hábitos están incidiendo en nuestro ciclo menstrual, cómo nuestras emociones se ven impactadas por el ciclo, digamos, según cada etapa del ciclo, cómo van impactando nuestras emociones, y también nos va a permitir organizar nuestra agenda, decidir qué comer, qué ejercicio hacer. ¿Por qué? Por este juego hormonal que la Ro les explicaba, nuestro cuerpo necesita diferentes formas de nutrirse según la etapa del ciclo, tiene más o menos disponibilidad para hacer actividad física según la etapa del ciclo. Entonces, querer conectar con la etapa del ciclo y lo que nuestro cuerpo necesita según esa etapa es maravilloso y nos permite estar muchísimo más saludables. O sea, si ustedes lo piensan en abstracto y dicen, che, mi cuerpo está de loco, o sea, todos los meses cree que hay un bebé. Y imagínense la energía que le demanda a nuestro cuerpo sostener ese bebé imaginario. Es energía que después tiene que recuperar, ¿no? Entonces, para volver a empezar. Entonces, ¿No es? sí, Ah, perdón. se tildó justo. Entonces, ¿Con lo de la agenda se tildó? ¿Llegaron Sí. a escuchar? Bien. Lo de la agenda... recuperar su energía el cuerpo. Claro, el valor de energía del cuerpo. Bueno, y lo de la agenda es maravilloso, porque cuando nosotros estamos menstruantes es como una invitación de ir adentro, de bajar el ritmo, y cuando estamos ovulando, esto que les decía, salimos a comernos el mundo. Entonces, tener en cuenta eso para organizar nuestra agenda es también muy hermoso y mejora mucho nuestra salud. Es como, a mí me sirvió mucho en el trabajo, si me imaginarán, yo soy una promotora del método y hablo en todos lados donde puedo de menstruación, y a mí en el trabajo me sirvió muchísimo, yo trabajo con hombres, decir, bueno, hoy estoy menstruante, así que voy a hacer lo que pueda y lo compenso de acá a 2 o 3 días cuando salga de esta fase. Y de esta forma, acompañar a mi cuerpo en algo que tiene que hacer, que es ir a trabajar, cuando la invitación sería quedarme en mi casa. Pero todo eso hizo que las menstruaciones no sean dolorosas. Algo que no llegué a decirles es que no solo mis menstruaciones pasaron a ser mis ciclos, digamos, pasaron a ser de 30 días, sino también que dejaron de ser dolorosas. Yo convertí, digamos, la menstruación en una fiesta. Era como, ay, llegó la menstruación, fue un ciclo ovulatorio, mis hormonas están bien, mi cuerpo está bien, y yo dejé de tomar paracetamol, no me duele, las disfruto, y tiene que ver de haber ido de la mano, digamos, de este método para hacer ciertos cambios en mi vida. La Ro es testigo, yo llevaba 1 mes y medio embarazada, ¿y qué te dije, Ro? Me dijo, me sorprendió, le pregunté cómo estaba y me dice, extraño menstruar. La Ro me miraba diciendo, bueno, ya esto es un montón. O sea, me pareció hermoso, pero me sorprendió. Verdaderamente no lo había pensado así. Sin duda, hoy yo también vivo así mi ciclo y agradezco cada una de las fases. Cuando llegan los estrógenos, es como, ay, gracias a Dios, estrógenos, vamos para adelante, hago de todo. Pero después ya estoy premenstrual, bajo. Más hidratos saludables, menos ritmo. Yo que puedo, gracias a Dios, manejar mi agenda, veo menos pacientes, el trabajo más extrovertido, más hacia afuera, lo hago en otras fases. Y cuando estoy menstruando es gracias a Dios también, porque puedo verme mejor. Yo en esta semana en el video que les comentaba sobre que en la fase premenstrual y menstrual se nos abre nuestro inconsciente. Vieron que se habilitaban diferentes áreas cerebrales, ¿no? Durante las fases estrogénicas, nuestro foco está en el afuera, en la conquista, en la seducción, en un otro, en el vínculo, en florecer, en mostrarnos, como es muy enérgica, muy brillante esa fase. En la fase premenstrual es una fase más oscura, pero no es peor, es la polaridad necesaria, donde yo puedo entrar a conocer mi mundo interior. Por eso es que las mujeres estamos como, todo lo que es la vía del autoconocimiento y del bienestar está mucho más abarcado por mujeres que por hombres, porque tenemos esta ventaja, nosotros energéticamente, biológicamente, tenemos una puerta a nuestro inconsciente, a nosotras mismas, a conectar con una sabiduría orgánica. Entonces, en ese sentido, las mujeres como que somos
como pioneras en abrir hacia el mundo interior. Y eso lo permite la fase premenstrual y menstrual. Es donde afloran los traumas, es donde podemos estar tristes, conectar con la sensibilidad, que quizás en otras fases nos es más difícil. Capaz estamos atravesadas por 500 cosas, pero no puedo conectar con eso, o porque tengo que seguir, o porque no sé cómo hacerlo. Y si no sé cómo hacerlo en la fase premenstrual, aflora y me da miedo. Pero si aprendo a conectar con mis emociones, es un portal a mi inconsciente profundo, a mis dolores, a mis falsas creencias. Entonces es como un periodo de purga, porque lo hago consciente y ya sé cómo empezar a limpiarlo, cómo transformar esas creencias que están guardadas. Entonces a mí, yo empecé a agradecer profundamente cada una de estas fases, y quizás las fases más constrictivas, las premenstruales o menstruales, son la catapulta para las fases expansivas. Yo el año pasado, en cada fase premenstrual, me veía alguna creencia. Ay, acá veo mi baja autoestima. Ay, acá veo que me siento inservible. Ay, acá veo que nadie me quiere. Que capaz son ilusiones, pero en ese momento puedo tomar contacto con ese ruido que está de fondo, que si no lo hago consciente, sigue operando en mi sentir. Lo hago consciente, sale, capaz me siento una chicharrita 2 días, digo, eso es mentira, no es así, o sí, capaz tengo que cambiar cosas. Entonces, para mí son portales de transformación, si uno los aprovecha. Entonces me parece, es como magia. Ojalá estemos pudiendo contagiar todo nuestro entusiasmo, Ro. Y bueno, y como les decía, al principio el método sintotérmico es para cualquier mujer, desde antes de su primer ciclo hasta el último. Y acá voy a hacer rápido un punteo de por qué digo esto. Primero, para las mujeres que están por atravesar, las niñas que están por atravesar su primera menstruación, y para los padres y las madres que quieran acompañar esa primera menstruación, conocer el método sintotérmico es hermoso, porque le va a permitir entender a esta niña que es un signo de salud, que llegue la menstruación significa que está creciendo y que sus hormonas están funcionando bien. También esto de usar el termómetro, bueno, es algo que si se agarra el hábito desde jovencita y uno lo entiende y lo sabe usar, también es como este miedo de que no me llegue la menstruación en cualquier lado, y viste que uno empieza el secundario y te dan la bolsita con la toallita y todo por si te viene en el viaje de egresados. Entonces es como, da muchas herramientas conocer este método para poder acompañar esa primera menstruación. También es para mujeres como yo, que llevamos años menstruando y que queríamos conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo impacta nuestro estilo de vida, nuestro estrés, nuestros hábitos, en nuestra salud hormonal, y poder tomar decisiones para corregirlo en caso de que sea necesario. También para nosotras es el método sintotérmico. Y también es para aquellas personas que hoy ya no resuenan con tomar anticonceptivos, píldora, chip, algún método, digamos, anticonceptivo, y que ya desean conectar con su ciclo y hacerlo desde el conocimiento y la seguridad, para poder responder siempre a esta pregunta de si están siendo fértiles o no, y después orientar la respuesta, digamos, usarla para lo que deseen en sus vidas, ya sea concebir un hijo o evitar un embarazo, pero es una herramienta que les daría la seguridad de poder dejar estos anticonceptivos. También es, como les decía al principio, para mujeres que no elijan la maternidad aún, pero que tienen miedo que después sea tarde. Es un elemento que les va a dar la tranquilidad de ver que los ciclos siguen funcionando y que les va a dar la señal a tiempo si hubiera alguna alteración o algo que atender en esos ciclos. Entonces, es esto, quita el miedo como variable de decisión, digamos. Es como, bueno, conocemos cómo funciona nuestra ciclicidad. Y también, como hablamos hace un rato, es para quienes están en pareja y quieren un método natural en su pareja y ejercer juntos la corresponsabilidad en la intención que hayan tomado como pareja, ya sea reproductiva o no. Y también para quienes desean concebir y hacerlo de manera, digamos, hacer esta búsqueda de manera acertada. Es muy frecuente que cuando alguien decide buscar un embarazo, te dicen, busca durante 1 año y si no llega, hacemos el tratamiento. Bueno, pero te hacen buscar sin brújula, sin norte. Es como, bueno, pero ¿y cómo busco? Y la mayoría de las personas no saben que el óvulo vive solo 24 horas. Entonces, este método es hermoso para quienes deciden iniciar ese camino de concebir un hijo y tener la información de cuándo hacerlo, digamos, cuándo hay más posibilidades.
Y también es para mujeres como yo, que estamos en puerperio y que queremos ir conectando nuevamente con el ciclo y con las etapas fértiles y cómo va volviendo. Hay una falsa creencia, digamos, de que si das la teta no puedes quedar embarazada. No es así. Para que eso suceda, las reglas son estrictísimas. O sea, tiene que ser como, se tiene que dar esto, esto, esto y esto, en la forma en que das la teta, el tiempo, el espacio entre una lactancia y la otra, para que, digamos, las hormonas que estén predominando inhiban la ovulación. En general esa regla no se cumple y sí se puede quedar embarazada, digamos, dando la teta. Entonces, el método citotérmico también nos permite acompañar esa fase de regreso a la fertilidad. Y también, como ya lo hablamos, nos permite acompañar a mujeres que están en la perimenopausia y deciden tener información fidedigna de cómo vienen estando sus hormonas y cuál es su nivel de fertilidad actual. Y entonces, en este punto, y ya casi para ir cerrando, ¿me creen que el método citotérmico es una herramienta que nos lleva al autoconocimiento de nuestros propios procesos? Sí. Apología a la ciclicidad a full. Pero, Genial. ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo se quedan? Me importa mucho saber cómo se quedan después de todo esto. Es muchísima información, quizás es nueva, quizás es disruptiva. Así que me gustaría, si quieren, si alguien necesita. Inu. Hola, nada, yo feliz, me encanta saber más y nada, bueno, después contarán si hay algún curso o cómo podemos seguir informándonos más. Millones Bárbaro. de gracias, la verdad me encanta. Gracias, Inu. Qué gusto Súper que te hayas agradecida. sumado. Noé, me gustaría que nos cuentes, que pases tu contacto. Sí, ¿Tenés tu Instagram? Ahí tengo mi Instagram. Mi proyecto se llama, bueno, les cuento, que todo esto me llevó a crear Artemisa, que es mi proyecto. Artemisa está pensado para acompañar a mujeres en todas las etapas de su vida y enseñarles a aplicar el método sintotérmico. Como les decía, la efectividad del método sintotérmico depende de cómo se lo enseñan y cómo aprenden a aplicarlo. Aprenderlo con un instructor certificado es lo que suele dar mayor grado de efectividad al método sintotérmico. Justo, o sea, mañana empieza un grupo, hay un acompañamiento grupal que empiezo mañana acompañando a las mujeres que ya se han inscrito, pero más allá de eso, Artemisa va a tener otros proyectos. Entonces, yo sé que les interesa arrancar mañana, me pueden pedir info, y si no, igual seguirme en mis redes o escribirme y ya quedamos en contacto para cuando lance otro acompañamiento grupal. Y sobre todo, digamos, más allá de que elijan que les acompañe o no para el método sintotérmico, esto de repliquen la voz, hablen de que el óvulo vive 24 horas, hablen de que existe un método natural con gran efectividad que nos permite responder a la pregunta ¿soy fértil hoy? Porque cuanto más mujeres lo sepamos, más soberanas vamos a ser. Así que les agradezco a todas que les haya gustado la charla, espero, y que hayan participado, intervenido, y a Roque me dio este espacio. Gracias. Ahí, bueno, entonces a Noé la pueden encontrar en Instagram como Artemisadas. Artemisadas. Y sí, verdaderamente, si bien acá explicamos mucho del método sintotérmico, por favor que nadie vaya a decir, listo, ya sé aplicar el método sintotérmico y utilizarlo, hay que aprender a usarlo. Una vez que uno aprende, verdaderamente es muy intuitivo, no hay que pensar, funciona solo. Pero lleva un periodo de entrenamiento, que acá preguntaban, ¿cuál sería un periodo seguro entre dejar los anticonceptivos y tener un registro certero? Bueno, por eso hay que practicar, y por eso yo recomiendo que quienes están pensando en dejar los anticonceptivos ya empiecen a informarse, quizás ya tomen alguna formación con una instructora certificada para ir teniendo la práctica. Y después se van observando, justamente por eso se hacen ciclos, en general duran 3 meses, ¿no? Los acompañamientos. Sí, en general son 3 meses, y en mi caso la propuesta es 3 meses, lo que dura, digamos, el enseñar el método y aplicarlo en los registros de cada una, pero mi propuesta es acompañarla durante 6 ciclos ovulatorios. ¿Por qué? Porque cuando hayamos registrado 6 ciclos con el método sintotérmico, es cuando ya tenemos afianzado el método y cómo funciona en cada una. Entonces mi propuesta se extiende mucho más allá de los 3 meses, que es el acompañamiento sincrónico, sino que vamos viendo las planillas. Para quienes dejan los anticonceptivos,
yo ya he acompañado mujeres que dejan los anticonceptivos con la tranquilidad de que yo las acompaño en ese proceso, y es hermoso porque hay mujeres que ovulan al ciclo siguiente y hay mujeres que tardan meses en ovular. Y me ha tocado acompañar a una mujer en esa situación y fue como cada mes ir viendo cómo el cuerpo iba juntando estrógeno y se iba esforzando y era como, ay, este mes no llegamos. Y ella sangraba, pero no llegaba a la ovulación. Y así hasta que lo logró. Entonces, un camino hermoso de reconexión. Y bueno, y se suele extender después, ya quedamos amigas. Bueno, gracias chicas, gracias por estar acá. Difundan esta información, me parece que es clave que las mujeres estemos informando de esto a hombres, a mujeres, a sobrinas, a hijas, a hermanas, a todo el mundo, porque verdaderamente, bueno, a mí me parece esencial. Esta charla va a quedar grabada, después la voy a subir también en la comunidad, compártanla a quienes crean que lo necesiten. Muchas gracias por estar acá, fue larguísimo, casi 2 horas. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo inmenso. Gracias a todas. Gracias, Noé. Nos vemos. Muchas gracias a todas.